Bueno, vamos a empezar entonces con los temas de la unidad 2. Lo que era la unidad 1 podríamos incluso catalogarlo como temas más de electricidad que de electrónica. Hoy empezamos con semiconductores, que vendría a ser la base de la electrónica real. Así que hoy empezamos más con lo que es esta materia. En particular, la clase de hoy y la que sigue la vamos a ocupar en ver dispositivos de una juntura. Que ya cuando avancemos en la clase de hoy ya van a empezar a entender a qué hago referencia, pero les puedo adelantar que lo que vamos a ver son diodos, eso va a ser el tema de esta clase y la que sigue, que son un componente no lineal, que fue uno de los primeros que abrieron camino a la ciencia de la electrónica, por allá por la década del 40. Se lleva a ser unos 80 años que aparecieron los diodos. Vamos a estudiar un poco la base física de cómo funcionan, como para tener alguna idea de dónde viene su funcionamiento, y después nos vamos a buscar a entender cómo los aplicamos a circuitos, cómo lo modelamos, cómo lo interpretamos, cómo lo calculamos. Bien, estamos grabando la clase, así que para los compañeros que no puedan estar en este momento conectados. Bueno, a ver, ¿con qué vamos a empezar? Cuando terminemos la clase, esta es la clase 3, había quedado un par de ejercicios que en principio ya los podrían haber resuelto. No vamos a avanzar en los temas de la guía 1, pero lo que vamos a empezar a ver temas para poder resolver la parte 2 de la guía, así que hoy se nos van a habilitar en rigor. Con lo que veamos hoy vamos a poder resolver hasta el 2.3. El 2.4 lo vamos a poder empezar a ver para entender cuáles son las herramientas que vamos a estar necesitando para avanzar con la guía, que son los que vamos a ver la clase que viene. El diodo en particular, se lo hago como introducción, como les adelanto la información, viene a resolver un problema que nos puede haber surgido de interpretar lo que vimos en las primeras dos clases. Yo el miércoles pasado les hablé un poquito de esto de que los sistemas lineales tienen la particularidad, los sistemas los circuitos con elementos pasivos, de que al ser excitados con fuentes senoidales, lo único que pueden generar o transformar es señales senoidales de la misma frecuencia. O sea, si está excitado con una frecuencia, no puede aparecer en un circuito pasivo otras frecuencias que no sean la de excitación. En particular, nos puede interesar pensar qué pasa con el valor de continua. El valor de continua lo podemos interpretar como una señal senoidal de frecuencia cero. Entonces, nos podemos preguntar si un circuito hecho con componentes pasivos podría tener señales de continua si es excitado con señales de alterna o senoidales con frecuencia positiva. Reformulo. Un circuito hecho todo con componentes pasivos. Si yo lo excito con una fuente senoidal, ¿puede aparecer continua en alguno de esos componentes, en alguna etapa del circuito? Y la respuesta es que no, por el mismo principio ese de que no se mezclan las frecuencias. Entonces, si yo trabajo con componentes pasivos, no voy a poder sacar continua de una señal alterna. Y eso es un problema para muchos de los circuitos que necesitan señales de continua, como son todas las computadoras o todos los circuitos lógicos actuales, trabajan con continua. Sin embargo, la distribución de energía eléctrica se hace en alterna. Entonces, ahí mismo, en ese solo ejemplo de funcionamiento de la electricidad, vemos que necesitaríamos algo que nos transforme la alterna en continua. Pero no lo vamos a lograr con elementos pasivos. Esa es la premisa. Entonces vamos a necesitar elementos no lineales. Bueno, esto, como les dije, apareció hace 80 años
y viene a solucionar ese problema. Y nos va a permitir transformar señales de alterna en señales de continua. Lo vamos a terminar de ver eso en la clase que viene, pero ya les voy contando cuál es la función principal, por qué cuando apareció tuvo tanta repercusión y por qué se sigue utilizando hoy. Bien, vamos a los temas propiamente dichos. Y para interpretar estos componentes vamos a tener que ver con qué materiales están formados. Los diodos están compuestos por materiales que se llaman semiconductores. La palabra semiconductor engloba muchos materiales cuya particularidad es esa, que tienen la posibilidad de conducir o no respecto a alguna variable que pueda cambiar. Los diodos en particular, ya vamos a ver que va a ser de acuerdo a la polaridad de la excitación. Lo vamos a ver dentro de un tiempito en esta misma clase, pero les voy diciendo. Semiconductor viene de ese concepto de poder variar su conductividad de acuerdo a algún parámetro externo, que es algo que los elementos pasivos no podían hacer. Bien, los materiales semiconductores, en particular los que se usan en electrónica, están formados por tres componentes, que son estos que están en pantalla, son los que vamos a estudiar principalmente. En realidad los vemos como ejemplos, ya vamos a ver que nos vamos a casi siempre basar en semiconductores de silicio. Pero hay tres materiales principales con los que se hacen los semiconductores, que son el germanio, el silicio y el arsenuro de galio. Esto no es un átomo, sino que es un material compuesto por estos dos tipos de átomos. En particular, el germanio fue el primero que apareció, es con el que se diseñaron los primeros diodos, pero rápidamente descubrieron que el silicio tenía propiedades similares para poder hacer este tipo de materiales y tenía dos ventajas grandes, que es que tienen mejor desempeño en el funcionamiento como diodos rectificadores, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la otra gran ventaja es que es un elemento extremadamente abundante en la Tierra, está presente en la arena. Entonces, sobre todo esa ventaja hizo que se eligiera como material semiconductor por excelencia, y el que se ha usado todos estos años en la mayoría de las aplicaciones. Sigue habiendo semiconductores de germanio, sí, porque tiene algunas particularidades que lo hacen idóneo para algunas aplicaciones, pero son las menos. Y la aparición del arsenuro de galio surge por la posibilidad de que vieron que, además de tener las propiedades básicas que requiere para ser semiconductor, tenía una tasa de conmutación más alta que la del silicio y la del germanio, por lo que en algunas aplicaciones, sobre todo hoy, con lo que es el diseño de la electrónica digital, pasa a ser algo bastante atractivo. El problema es que es mucho más caro, más difícil de refinar, o sea que se utiliza solo para algunas aplicaciones muy específicas que requieren esa particularidad de la alta velocidad de conmutación. Mantengamos la premisa de que para la mayoría de la electrónica vamos a usar el silicio, y es el que vamos a estar estudiando en este curso como semiconductor base para los dispositivos que veamos. Bien. ¿Qué tienen estos tres materiales de particularidad? Acá en realidad vamos a ver los dos más sencillos, que son los primeros, que son el silicio y el germanio. El tercero, en realidad, como es un material compuesto, la topología es un poco más complicada. No nos interesa ir tan fino en lo que es la física electrónica de los componentes o la química. Vamos a ir simplemente a una mínima base para entender el funcionamiento global o macroscópico de los semiconductores. En particular, el silicio y el germanio comparten una característica, y es que tienen 4 átomos en su capa más externa.
que recuerden que es la capa de valencia. Esto es en el modelo atómico de Bohr, que hacíamos el núcleo con protones y neutrones, que tiene carga neta positiva, rodeado por una nube de electrones que se distribuyen en capas energéticas, donde la capa más exterior es la que permitía al átomo enlazarse con otros átomos. Entonces, ¿cuál es la característica principal o útil de estos materiales que van a ser semiconductores? Es que tienen 4 en su capa más externa. El arsenuro de galio, en realidad, uno tiene 5, el otro tiene 3, y forman una red cristalina combinada que tiene otras particularidades, por eso no vamos a indagar tanto en eso. Quedémonos con estos dos, que de todas maneras ya les dije, el que más tenemos que mirar es el silicio, que es el que vamos a estar utilizando en nuestros dispositivos. Entonces, ¿por qué es importante que tengan 4? Porque al tener 4, permite que se forme una malla cristalina al hacerse enlace covalente con átomos del mismo tipo. Entonces, 2 átomos de silicio pueden enlazarse con enlace covalente. Recuerden que el enlace covalente, ambos ceden un electrón y esos electrones pertenecen a ambos átomos. Y eso los vincula entre sí. También no vamos a ir muy fino en la parte química del enlace, pero entendamos que al haber 4, cada átomo se puede combinar con otros 4, disponiéndose en una malla, una red tridimensional, el cristal. Entonces vamos a lograr cristales de silicio puro, todo enlazado entre sí por enlaces covalentes, o de germanio puro. El proceso para hacer esas pastillas, esos cristales con alto grado de pureza, no es algo trivial, y es lo que se estuvo desarrollando allá por los 40, y es lo que hizo que algunos avanzaran más rápido que otros, pero es algo primordial para el funcionamiento de los componentes electrónicos. Los semiconductores requieren cristales básicos de este tipo, de silicio y de germanio, con un alto grado de pureza. Ese alto grado de pureza está ahí en los libros de texto, pero requiere que haya alguna impureza o alguna imperfección por debajo de 1 en 1 millón de átomos. O sea, tiene que haber 10 a la 12 átomos de silicio y a lo sumo un átomo que no sea de silicio. Entonces, ese nivel de pureza, a veces perdemos un poco la noción de qué significa tanta pureza. Creo que la pureza mínima es 1 en 10.000 millones. Esa pureza mínima de 1 en 10.000 millones, si la interpretamos como que en la Tierra somos menos de 10.000 millones de personas, requeriría que seamos todos iguales o de un tipo y no haya... Si hubiese una persona en la Tierra, en este momento estamos con el tema del coronavirus, infectada, ya sería la población demasiado impura para lo que requiere electrónica. Entonces, a veces perdemos un poco de noción cuando está el exponente, pero sí, para el funcionamiento de los semiconductores, la pureza inicial del cristal tiene que ser mayor que 10 a la 10. O sea, una impureza en 10 a la 10 es el límite de impureza admisible. Esto es a nivel anecdótico, no es algo que se les va a tomar. Les cuento, o para que vean por qué se tardó tanto también en desarrollar los procesos que logran este tipo de cristales. Ese cristal que se forma lo vamos a llamar material intrínseco. Entonces, el material puro de un semiconductor, o el material de silicio, o el material de germanio. Bien, entonces ya tenemos los materiales, que son esos cristales de este tipo muy particular de átomo que tienen 4 electrones en la capa de valencia. Veamos qué otro concepto necesitamos agregar. Cuando hablamos de semiconductor, el conductor, estamos haciendo referencia a la capacidad que tiene de conducir corriente. No perdamos de vista eso, estamos hablando ya, estamos dentro de la electrónica, nos interesa qué tan buenos son estos materiales para dejar pasar una corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones.
¿Sí? Eso es lo que estamos evaluando en los materiales. Ahí veo que David pregunta si la pureza para los cristales. Sí, es la pureza, es por eso, la cantidad de imperfecciones que tiene esa malla cristalina de los elementos semiconductores. Entonces, para que haya corriente eléctrica tiene que haber cargas libres. Para que haya cargas libres, ese material tiene que tener electrones disponibles para que viajen por el material. ¿Cuándo va a haber electrones que viajen en el material? Es cuando estén en una banda particular, esto que estamos viendo ahora que son bandas de energía, vamos a ver que hay una banda que es la banda de conducción. Si el electrón está en la banda de conducción, tiene cierta libertad para moverse por el material y va a poder establecer una corriente eléctrica. Entonces ese material va a ser conductor. En contra de materiales que no tienen electrones en banda de conducción y no permiten el paso de corriente, que serían los aislantes. Bien, en realidad todo material tiene banda de conducción. El problema es cuánta energía hace falta para que algún electrón decida pasarse a esa banda, o tenga la energía suficiente para ir a esa banda y moverse por el material. Esa energía que hace falta para llegar a la banda de conducción, que se simboliza con eje, G de gap, gap sería esa franja que hay que saltar para llegar a la banda de conducción, de alguna manera nos clasifica los materiales en materiales aislantes, materiales conductores, ya vamos a verlo, y entre medio vamos a tener los materiales semiconductores, que son materiales que requieren cierta energía para que esos electrones lleguen a la banda de conducción, que no llegue a ser tan alta como la de los aislantes. En realidad, cualquier material con suficiente energía se vuelve conductor. Pero en la práctica hay muchos que no disponen de esa energía, entonces no conducen la energía eléctrica a temperatura ambiente o a condiciones estándar. Veamos acá hay una pequeña gráfica que nos muestra que en un aislante, ese gap, que acá está representando, el gap este está representando la energía necesaria para que un electrón salte de la banda de valencia. Técnicamente hasta podrían saltar electrones de capas interiores del átomo, es posible, pero requiere muchísima más energía. Vamos a concentrarnos en la energía necesaria para sacar electrones de la banda de valencia y llevarlo a la banda de conducción. Bueno, en un aislante esa energía tiene un valor real alto o alto comparativamente, siempre va a ser, respecto a nuestros materiales semiconductores, donde esa energía es un poco más chica, entonces es más fácil transformarlos en conductores. Y después tenemos los materiales que son conductores, en donde estas bandas se solapan y no hace falta energía. El material tiene electrones siempre en la banda de conducción. Por ejemplo, los metales. En los metales, los electrones ya están en banda de conducción y los metales son conductores, no hace falta agregar nada de energía para que suceda el paso de banda de valencia a banda de conducción. Entonces, el semiconductor está acá entre medio. Requiere una energía menor que el aislante, pero requiere una energía. En particular también, esa energía depende del tipo de material. Ya tenemos acá una aclaración más. Debajo de los aislantes están los tres semiconductores, pero los tres semiconductores tienen energías distintas para pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. En particular, el germanio es el que requiere menos energía, le sigue el silicio, y el arsenio de galio es el que más energía necesita para liberar sus electrones. Bien. Entonces ya tenemos alguna idea de qué es ese material semiconductor. Es un cristal puro de un material con 4 electrones en su capa de valencia que, dada cierta energía, pueden pasar algunos de esos electrones de la capa de valencia a la capa de conducción y convertirse el material en un conductor. Esto pasa, empezar la palabra, espontáneamente, sí, porque hay energía térmica siempre presente en los materiales,
Y una cuestión estadística, a veces se concentra en uno u otro átomo, y ese átomo tiene la energía suficiente para pasar su electrón a la banda de conducción. Entonces, dado una temperatura, que depende mucho de eso, vamos a tener cierto nivel de electrones en la banda de conducción sin excitación externa. Entonces, el material está ahí arriba de la mesa y hay algunos electrones en banda de conducción. Es una cuestión estadística por la temperatura que tienen. Teóricamente, a temperatura cero absoluta, ¿no? Kelvin, donde todo, no hay excitación térmica de ningún tipo, no, ahí estarían todos los electrones en banda de valencia, un ejemplo conceptual, pero a medida que sube la temperatura, estadísticamente cada tanto hay algún electrón que logra pasar a la banda de conducción. A temperatura ambiente, la cantidad de electrones que hay es del orden de ese número que le dije al principio, 10 a la 12. Cada 10 a la 12 átomos de silicio a temperatura ambiente, que podríamos definir 95 grados centígrados, hay un electrón en banda de conducción. Ese número es bastante bajo, o sea, tiene una conductividad bastante baja a temperatura ambiente estos materiales intrínsecos. Entonces no nos están sirviendo todavía como conductores. Entonces, ¿saben? Yo les estoy diciendo que son semiconductores, pero hasta ahora no estamos viendo esa capacidad de conducción, porque tiene un electrón cada muchísimos átomos. Entonces vamos a tener que solucionar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando impurezas. Entonces vamos a generar en esa red cristalina, le vamos a hacer un procesamiento de ese material y vamos a cambiar en esa red que tiene la mallita con todos, acá hay 3, pero imagínense una malla de millones y millones y millones y millones de átomos de silicio, todos puestos en la misma posición, todos idénticos, todos apretaditos. Y lo que vamos a hacer es cada tanto vamos a sacar uno de silicio y vamos a agregar uno de otro tipo. En particular nos va a interesar agregar cosas que no tengan 4 electrones en su capa de valencia. Una de esas posibilidades es que veamos átomos que tienen 5 electrones en la capa de valencia. Ejemplos de esos átomos son estos: el antimonio, el arsénico, el fósforo. Lo podemos buscar en la tabla periódica, tienen 5 electrones en la capa de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a pesar de que estos les gustaría poder combinarse con otros 5 átomos, como tenemos una malla tan grande, un cristal tan regular, deciden entrar y reemplazar ese átomo de silicio y combinarse con 4. Una cuestión medio geométrica química, que el átomo reemplaza el silicio a pesar de que en la posición esa que está reemplazando solamente tiene 4 átomos con los cuales establecer enlace covalente. Eso permite que uno de los electrones de su capa de valencia no quede en enlace covalente. Ese electrón va a necesitar bastante poca energía para pasar a la banda de conducción. Para ese electrón, ese quinto electrón, acá lo escribimos electrón libre porque realmente con muy poca energía este sí pasa a la capa de valencia. Entonces, prácticamente podemos pensar que ese que sobra queda en la banda de conducción. Entonces, por cada átomo de antimonio que reemplace a un átomo de silicio, vamos a tener un electrón en banda de conducción. Por eso lo llamamos átomos donadores, porque nos entregan un electrón a la banda de conducción. Bueno, el proceso este de dopado se llama, el agregado de impurezas, que termina formando, esto que está escrito acá, el material extrínseco. ¿Qué es un material extrínseco? Es un cristal semiconductor impuro, pero no impuro en el mal sentido, sino con una impureza determinada que nosotros le ingresamos. Cuando las impurezas que ingresamos, los átomos que reemplazamos, son de 5 electrones en la capa de valencia, decimos que el material que se forma es de tipo N. El N es porque
nos entrega cargas negativas libres. Entonces, tipo N es porque los reemplazos son de 5 electrones y liberan un electrón a la banda de conducción. ¿Cuánta impureza hay que agregar? Muy poquita. Del orden de un reemplazo cada 10 millones de originales. Parece mínimo. O sea, cada 10 millones de silicio cambiamos uno y ponemos un antimonio y eso nos entrega un electrón, pero eso nos agrega un montón de electrones comparativamente en la banda de conducción. Recuerden que si no lo poníamos había un electrón cada 10 a la 12 átomos. Al poner una impureza cada 10 millones, es 10 a la 7, agregamos en el mismo cantidad de material 100.000 veces más electrones libres de los que había. Entonces la conductividad aumentó 100.000 veces. Ahora sí, este material podemos pensar que tiene la capacidad de conducir un poquito de... Antes podía pocos electrones, ahora 10.000 veces más. Sí, el dopado estándar, hay dopados ligeramente dopados, muy dopados, o sea, hay un rango ahí. Un dopado estándar es un reemplazo cada 10 millones de átomos originales. Cuando lo dopamos, formamos material extrínseco. Bien. Impuro es que no está formado todo por el mismo tipo de material. O sea, el material puro intrínseco eran todos silicios. El material extrínseco es 99,999% silicio, 0, muchos son 6 ceros, 1% de, en este caso, antimonio. Podría haber sido arsénico, podría haber sido fósforo. ¿Bien? Entonces ya no es más puro el material. Ahora está dopado, está con impurezas, es un material extrínseco. Todo eso son sinónimos. El material tipo N es un material extrínseco, o sea que tiene impurezas, y esas impurezas son de elementos pentavalentes. ¿Qué es pentavalente? Que tienen 5 electrones en la capa de valencia. En principio sí, ese electrón, o sea, este núcleo, si tiene una carga más positiva que el silicio, ¿bien? Entonces este electrón, podríamos pensarlo por ahora que está en la banda de conducción, pero se queda cerca, digamos. No tiene por qué irse porque acá tiene un positivo todavía que... Esto es todo un modelo, no lo tomen al pie de la letra porque me escucha un químico y probablemente me diría que lo que estoy diciendo no es del todo cierto, pero en principio imaginemos que no es que necesariamente se tiene que ir y alejar, es que está libre para moverse. Cuando se mueva, sí, va a dejar una carga neta positiva en esta posición. Y eso es algo que lo vamos a aprovechar después, o lo vamos a tener que interpretar, así que está bueno que me lo hayan preguntado. Pero sí, cuando este electrón se vaya, esto queda con una carga positiva neta. Porque este núcleo del antimonio sí tenía un protón de más. Bien. El nivel de dopado depende de las características, está muy estudiado. Han probado doparlo poquito, mucho, muchísimo, y han visto las características y han logrado los óptimos. La verdad que no sé exactamente qué parámetros afectan si uno lo dopa demasiado. Probablemente se vuelva tan conductor que después no va a tener tampoco el efecto que queremos ver más adelante, que es el que buscamos. Nosotros conductores buenos tenemos, no es que nos hace falta que haya muchísimos electrones libres. Ya tenemos metales que conducen bien. Nos interesa esta capacidad de ser semiconductor. A veces conduce, a veces no. Entonces, eso requiere un nivel de dopado bastante específico, que es el que 80 años de práctica han logrado establecer. Pero tampoco sé exactamente la interpretación fina de qué pasaría si lo dopamos de más. Bien, como se pueden imaginar,
si hay materiales tipo N, perdón, también hay materiales tipo P. Donde, por una cuestión de simetría, podríamos pensar, la impureza que se agrega ya no es pentavalente, sino que es trivalente. Ejemplos de átomos trivalentes son el boro, el galio, el indio. Tienen 3 electrones en su capa de valencia. El concepto es el mismo, reemplazamos uno cada 10 millones, un silicio por un boro. El boro tenía 3, pero igual, por toda esta estructura, esta malla cristalina, le queda cómodo reemplazar un silicio en la misma posición y hacer enlace covalente con 3 de sus vecinos. Entonces queda un cuarto vecino que no consigue tener un electrón ahí para hacer su enlace covalente. Entonces queda ahí un agujero de electrón, un hueco. Si bien en realidad es un hueco de electrón, lo podemos pensar como una carga positiva virtual. Entonces, es porque al hacer el dopado, que al agregar esas impurezas, nos quedan unas carguitas libres positivas. ¿Existe la carga positiva? ¿Son positrones? No, no son positrones, son huecos de electrones. Pero ese hueco de electrón puede hacer que este electrón, por una cuestión térmica, pase la banda de conducción y se meta acá, y el hueco me queda acá. Y el que sigue puede hacer lo mismo y el hueco queda allá. Y podemos ver cómo, si nosotros estuviéramos viendo de afuera, veríamos una carga positiva que se está trasladando a través del cristal. Entonces, conceptualmente, lo podemos pensar como una carga neta positiva. Entonces, los materiales tipo P son materiales extrínsecos generados a partir de un cristal intrínseco que se le agregó impurezas trivalentes, como son estos ejemplos. Esos átomos que quedan ahí con ese hueco los llamamos átomos aceptadores, porque están ahí como esperando un electrón más para completar ese enlace covalente. Y igual que recién decíamos, si viene un electrón que estaba medio suelto y cayó acá, esto nos queda con una carga neta negativa. Bien. Entonces, se va a completar, va a quedar todos los enlaces covalentes juntitos, pero no va a ser igual que si fuera un silicio, porque esto tiene un protón de menos. Entonces, aunque venga un enlace, un electrón, perdón, y complete este enlace, y me queda toda la mallita completa como la teníamos antes, la presencia de esa impureza la voy a seguir notando porque tengo una carga neta negativa en este punto. Bien, entonces tenemos los materiales tipo N, materiales, perdón, esto es un... Entonces, materiales extrínsecos, ya vimos que hay dos. Intrínseco era el puro, que podía ser cualquiera de los tres, pero es uno solo, es el material puro. Extrínseco, ya tenemos dos tipos, material extrínseco canal P, material extrínseco canal N. ¿De qué sirve el tipo P? Y todavía de nada, igual que el tipo N, todavía no nos sirven de nada. Ahora vamos a ver que utilizando los dos juntos, vamos a lograr un efecto bastante interesante. Sí, material tipo N es porque las cargas que quedan en banda de conducción o las cargas disponibles son negativas. Material tipo P es porque las cargas esas virtuales que quedan, que se proveen, que la proveen estos átomos aceptadores, es positiva. Esa es la P. Y acá no está, pero bueno, la carga, el electrón libre, que es una carga negativa, es la N, del tipo de material. Bien, entonces ya tenemos ambos materiales extrínsecos, que hasta ahora eso no nos sirve de mucho. Vamos a hacer una última aclaración, que es entender que eso que define el material tipo N, tiene un montón de electrones libres disponibles en banda de conducción. El material tipo P tiene un montón de huecos o cargas positivas disponibles
en banda de conducción, vamos a suponerlas ahí. Si bien son huecos en enlaces covalentes, lo podemos entender como unas carguitas positivas que tenemos disponibles para conducirse. Eso es lo que uno vería así macroscópicamente, si lo pudiéramos ver con una superlupa, veríamos un montón de, en este caso, carguitas negativas. Pero hay algunos huecos libres. ¿Por qué? Por lo mismo que los había en el material intrínseco, porque térmicamente cada tanto se generan pares, un electrón logra escapar y deja un hueco. Entonces, el portador mayoritario en un material tipo N, el mayoritario son los electrones, pero hay algunos huecos disponibles. Así también como en el material tipo P, el portador mayoritario es el hueco, pero hay algunos electrones sueltos en banda de conducción. ¿Por qué? Porque recuerden que la impureza es una en 10 millones. Los otros 9.999.000, estadísticamente a uno cada tanto, un electrón logra alcanzar la energía para pasar a la banda de conducción y genera un par electrón hueco. Entonces, en este caso, el electrón que se suma, casi no lo notamos, porque hay un montón de electrones, pero el hueco que aparece, sí es interesante ver que en el material tipo N hay huecos, y en el material tipo P hay electrones. Hay de los dos tipos de portadores. Digamos que es importante tenerlos en cuenta porque van a permitirnos entender un efecto que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, acá era la aclaración de que, si bien hay un tipo de portador que es el que macroscópicamente abarca todo el material, siempre están los dos tipos de portadores en los dos materiales. Uno es el mayoritario, el otro el minoritario. Bien. Eso, el nivel de dopado 1 en 10 millones también. A mí me gusta hacer las analogías para entenderlo. Porque eso, el material cambia radicalmente su funcionamiento por tener una impureza de 1 en 10 millones. En Argentina no llegamos a 50 millones. Sería pensar que cambiando 5 personas de la población argentina, cambia el país, drásticamente su comportamiento. Esas son algunas de las cosas poco lógicas o raras de la electrónica, pero que son así, están muy estudiadas y la vamos a tener que aceptar porque sucede. Pero está bueno tener esa noción de más o menos cuánto es esa impureza. Es 1 en 10 millones. Con eso alcanza para cambiar el comportamiento macroscópico de este material, de este cristal, que si lo seguimos viendo de una cierta distancia sigue siendo silicio. Pero no, 1 de cada 10 millones ahora es un boro. Y eso ya no es más un material intrínseco. Ahora tiene otras propiedades. Bien. Hasta ahora vimos mucha base de física. Vamos a ver para qué lo usamos. Acá viene la parte interesante. ¿Qué pasa cuando juntamos un material tipo P y un material tipo N? Ya les voy adelantando. Esto era un diodo. Entonces ya llegamos al menos al dispositivo que queríamos ver hoy. ¿Qué es un diodo? Una juntura de material tipo P y una de material tipo N. Esto físicamente es que hicimos un material tipo P y un material tipo N y los pegamos acá, los apretamos muy fuerte. No, constructivamente hay un montón de técnicas y cosas, pero a priori podríamos pensar que esto fue una pastilla intrínseca de silicio completa y luego el proceso ese de dopado lo podemos hacer poniendo una máscara. Entonces tapamos de este lado, dopamos esto para hacer materia de tipo P tenía que ser con trivalentes, después tapamos este lado, dopamos esto para que sea material tipo N, tiene que ser pentavalentes. Cuando vemos que nos quedó una juntura PN. Bien, eso a nivel conceptual de cómo se fabrica, no es que se fabrican las obleas y después se pegan con la gotita. Hay igual un montón de métodos de fabricaciones, un mundo de las fabricaciones de semiconductores.
En la Argentina no se hace mucho de esto. Estos son, por eso requiere laboratorios muy, muy especializados. Esto se hace en algunos lugares del mundo nomás. Nosotros vamos a comprar el diodo y lo vamos a utilizar nomás. Pero es interesante saber qué pasa por dentro, porque nos va a ayudar a entender después cómo funciona. Bien. Vamos a agarrar esta juntura, material tipo P, material tipo N, le ponemos unos contactos metálicos para poder acceder a estas paredes y nosotros vamos a jugar con los conectores. A esos conectores le vamos a poner un nombre. Ánodo le vamos a llamar al contacto que esté con el material tipo P. Cátodo llamamos al material que está, al contacto que está adherido al material tipo N. Esto es una nomenclatura, no tiene ningún sentido particular, pero sí la vamos a usar bastante, así que hay que saberlo. Ánodo, P, cátodo, N. Y le vamos a establecer una polaridad ánodo-cátodo, que en general vamos a tomarla como que cuando digamos tensión de diodo positiva, es positiva en el ánodo y negativa en el cátodo. Esto igual lo vamos a repasar más adelante y lo vamos a ir viendo. Y también vamos a definir cuál es el sentido de la corriente positiva. Esto también es una convención, podría haber sido al revés, pero elegimos que la corriente sea de ánodo a cátodo. Si la corriente va de ánodo a cátodo, vamos a decir que es positiva. Todo esto es nomenclatura y convenciones, pero es importante porque después vamos a hablar con esta nomenclatura, así que aprendámosla. Bien, vamos a ver un primer caso que es sin polarización, o sea, sin tensión entre ánodo y cátodo. Acá esto está representado así, a mí me gusta más pensarlo, que para asegurarnos tensión ánodo-cátodo cero, hay que cortocircuitarlos entre sí. Entonces esto tiene que estar conectado. Si yo conecto esto, los dos conductores, sé que no puede dar tensión entre ánodo y cátodo. ¿Bien? Porque yo lo obligué. Puse un cortocircuito entre ambos contactos. Bien, ¿qué pasa entonces en el material? Eso sería el material casi, podemos pensar que ni está estos conductores, pero asumamos que si los conectamos y vemos si pasa algo. Vamos a ver que no pasa nada, porque todavía no hay nadie que lo excite. Entonces, ¿qué pasa con el material? Hay una pequeña momento en que hay una recombinación inicial y después permanece en un estado estable. ¿Qué es esa recombinación inicial? Recuerden que el material tipo N tiene un montón de electrones acá, sueltos disponibles en banda de conducción, con bastante facilidad para moverlos. Eso que les dije que generaba la impureza. Y el material tipo P tiene un montón de huecos esperando ser rellenados por las impurezas del dopado tipo P. En la frontera, estos electrones fácilmente pasan a otro material, encuentran ese enlace covalente incompleto y se meten ahí. Entonces hay una pequeña transferencia acá de cargas libres. Los electrones que estaban libres en el material tipo N pasan a rellenar los huecos del material tipo P. Eso hace que en la zona de frontera, acá queda una carga de todos estos electrones a pasar de allá, es lo que les comentábamos recién, dejan un núcleo con un protón más, dejan una carga neta positiva en toda esta pared. Y este electrón que viene acá, ahora, si sumamos todos esos electrones, tenemos una carga neta negativa bastante quieta de este lado, por todos esos enlaces covalentes rellenados. Y en toda esta región deja de haber portadores libres, porque los poquitos que estaban libres, recombina, entonces nos genera una zona acá en la frontera que la vamos a llamar región de agotamiento. En esa región no hay cargas libres. Y además, en esa región se genera un pequeño potencial negativo de este lado y positivo de este lado. Bien, esa es la juntura PN en
sin polarización, con tensión ánodo-cátodo igual a 0. ¿Bien? Este es el primer caso. Más sencillo para entender qué pasó cuando las conectamos entre sí. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo excitamos. Entonces, si nosotros medimos acá, perdón, antes de pasar, si medimos acá con un amperímetro qué corriente pasa por acá, y no pasa ninguna. Esto es un instantáneo, se reacomoda y llega a este estado estable donde no hay más movimiento de cargas, neto. Si lo miráramos de cerca, por cuestiones térmicas y porque sigue habiendo cargas libres, se sigue moviendo un poquito, alguna cada tanto logra pasar de acá hasta acá, pero estadísticamente la que logra pasar de acá hasta acá es igual que la de este lado que logra para el otro lado. Entonces, si bien hay cierto flujo mínimo de portadores dentro del material, por fuera yo no mido nada. Netamente no hay movimiento de cargas. En particular es interesante ver, porque lo vamos a usar dentro de un ratito, qué pasa con los portadores minoritarios. Esos portadores minoritarios yo les digo que se generan espontáneamente porque algún electrón, por energía térmica, tanto logra pasar solito la banda de conducción. Esos se están generando todo el tiempo, se generan y se recombinan todo el tiempo en todo el material. Es algo medio permanente en todo el material. Cuando ya se hizo esta juntura, los pocos que se generen en esta zona de agotamiento rápidamente van a pasarse al otro lado. Si de este lado, pensémoslo acá, si en el lado P un electroncito logra pasar a la banda de conducción, va a ser rápidamente atraída por esta parecita de carga positiva y va a haber acá un pequeño flujo de electrones que van a estar continuamente pasando del lado P al N y va a haber un flujo de huecos que va a estar pasando del lado N al lado P por los portadores minoritarios. Ahora, son muy poquititos y se cancelan entre sí por los mayoritarios, que en realidad por una cuestión estadística, cada tanto uno también logra, entonces cada tanto hay uno que vuelve de acá para acá, de los huecos, y cada tanto hay electrones que vienen de acá para acá. Entonces, netamente no pasa nada, pero si lo viéramos fino, hay cierto movimiento de cargas en esta frontera. Esto es, estamos intentando hacer una explicación fenomenológica del diodo. No es imprescindible entender todo esto para utilizar un diodo, afortunadamente. No es que siempre vamos a estar pensando en qué pasa con los portadores. Esta explicación inicial es para que entendamos el principio de funcionamiento. Después vamos a ver que nos vamos a manejar con el gráfico y con el modelo matemático. Pero más o menos tenemos que entender la base del fenómeno que permite el funcionamiento de la juntura PN como la necesitamos. Bien, esto fue el caso 1, sin polarización. A ver. Sí, Santiago. Mientras no haya excitación externa, hay mínimo flujo instantáneo de pequeñas cargas por una cuestión de que la energía térmica que está presente en el material genera esos movimientos de portadores, pero nunca genera una corriente neta. Entonces, de afuera ni lo podríamos ver. Bien, vamos al caso 2. ¿Qué pasa si le conectamos una fuente entre ánodo y cátodo, conectando el positivo de la fuente en el cátodo, en el material N? A eso le vamos a llamar polarización inversa, porque recuerden que dijimos que nosotros íbamos a tomar como que el más del diodo o de la juntura era el ánodo. Entonces acá es polarización inversa porque vamos a estar poniendo el más de la fuente en el cátodo. Ven que está en contra de la polaridad que decidimos usar recién. Por eso le llamamos polarización inversa. Tensión ánodo-cátodo,
que esta es la que llamamos tensión de diodo, menor a 0. Cuando agregamos esta excitación, vamos a ver que, recuerden que la fuente genera en realidad un campo eléctrico, pero podemos pensar como que hay un montón de electrones acá que querrían venir y dar la vuelta para acá, porque la corriente, como nosotros la establecemos, que sería en este sentido, es de cargas positivas, cuando sabemos que en realidad lo que se está moviendo son electrones en el sentido contrario. Eso quedó ahí tristemente al revés de lo que sería lo más fácil de asimilar desde la física, que tenemos los electrones, que son las partículas que se mueven, van en contra del sentido en el que se definió la corriente. Pero entonces, podemos pensar esta fuente como un montón de electrones acá que quieren venir para este lado. Y esto que tiene carga positiva es un atractor de electrones. ¿Bien? Entonces los electrones querrían salir del negativo de la fuente y a su vez el positivo los está drenando, succionando. ¿Qué va a pasar cuando conectamos esta fuente a esta olea semiconductora, a esta juntura N? Los electrones que estaban acá sueltos, porque este es un material N, que son los portadores mayoritarios, deciden atender acá el llamado del positivo de la fuente y van a irse por ahí un poco. ¿Bien? Entonces van a ser atraídos por este metal. Cuando son atraídos por este metal, van dejando cada vez más grande esta zona que no tiene portadores. Entonces, estos que quedan con carga neta positiva, cada vez se hace más grande. Al mismo tiempo, estos electrones que están acá, que vienen y hacen fuerza acá para entrar, hacen fuerza, se van recomiendo, y van a estar llegando, para alejarse de esta pared, llegan a estos huecos que estaban disponibles acá, porque esto es un material tipo B. Se meten y rellenan los enlaces covalentes, y acá nos va a generar también un área más grande de enlaces covalentes rellenados, que generan carga neta negativa. Al final, el efecto es que la región de empobrecimiento, que es la que recién le llamamos región de agotamiento, otro nombre es región de empobrecimiento, se ensancha. Y en toda esta región, por un lado, ahora tenemos una barrera de potencial negativo acá, o una pared de potencial negativo, no necesariamente barrera, de este lado un positivo, y toda una región que no tiene cargas libres. Mientras más tensión pongo acá, más ancha se hace esta región de empobrecimiento. Y más tengo de terreno acá, sin carga, sin portadores libres para moverse. ¿Qué va a pasar? Que el electrón, que idealmente querría dar toda la vuelta y llegar al positivo de la fuente, se encuentra con primero una barrera de negativos que nos repelen, y los positivos que querría que están del otro lado están más lejos. Lo primero que se encuentra es la barrera negativa, y además acá no hay cargas libres para moverse. Entonces esta barrera se hace infranqueable y ese electrón no puede pasar para el otro lado y llegar al positivo de la fuente de excitación. Entonces no se establece una corriente continua. Apenas conecto, hay un transitorio muy instantáneo en que se agranda esta región, unos pocos electrones vienen para acá, pero esa corriente es ínfima. O sea, a nosotros no nos interesaba drenar los pocos electrones libres que teníamos en banda de conducción. Nos interesa establecer un camino de conducción, porque acá esta cantidad de electrones es infinitamente mayor que estos pocos que había acá sueltos. Entonces estos sueltos que vinieron no mueven la aguja, no son los que nos interesan. Lo que nos interesa ver es si se arma un camino para que se establezca la corriente, el flujo de electrones. Y lo cierto es que, polarizado de esta manera, se agranda la región de empobrecimiento y los electrones no logran cruzarla. Y no se establece un canal de conducción, y esto prácticamente no hay circulación de corriente. Bien, acá está el sentido de la ID definida como la definimos acá arriba.
¿qué pasa en realidad? Eso sería la primera aproximación. Es que en toda esta región, que dijimos que no hay portadores libres, como les acabo de comentar, por una cuestión térmica, se generan pares electrón hueco de los dos lados, espontáneamente y aleatoriamente, pero con una cuestión estadística suficiente, y esos que ya están dentro de la región sí logran pasar de un lado al otro. Se genera un par electrón hueco y el electrón sí va para allá y el hueco sí puede ir para allá. Esos pequeños pares electrón hueco que se generan, como se generan en el material intrínseco, digamos, esos ya no están aprovechando toda esta cantidad de cargas que nos dieron los dopados. Entonces, los únicos que sí están logrando atravesar la pared son esos que se generan, esos pares hueco-electrón que se generan en esta región de empobrecimiento por una cuestión térmica. Entonces, se genera un par electrón hueco y el campo que genera esta fuente logra que el electrón pase para allá y el hueco pasa para allá. Se genera otro aleatorio acá, el electrón va para allá, el hueco va para allá. Esto genera una pequeña corriente que sí logra atravesar la región de empobrecimiento. La corriente fuerte no puede circular porque no logra los electrones de fuente, llamémoslo así. No quiero que se ensucie mucho el gráfico. Los electrones de la fuente, que serían los que nosotros queremos que sí hagan todo el caminito, no logran establecer una corriente porque la energía que tienen o el campo que genera esta fuente no es suficiente para que salten esta barrera que se encuentran acá. Vos pensás que este electrón, para llegar a este lado, tendría que primero pasar por toda una región que tiene el mismo signo de carga. Recordá que los negativos se repelen. Entonces necesitaría mucha energía para pasar este paredón. Yo podría decir, bueno, le pongo más tensión a la fuente. El problema es que al poner más tensión a la fuente, más grande se hace la pared. Entonces, si sigue aumentando, voy a ver que no es que voy a lograr a la fuerza pasar este electrón a través de este material semiconductor. No se puede, en principio. Al final de la clase vamos a ver que hay una manera, pero no nos adelantemos. Por ahora, si le ponemos 1, 2, 5, 10, 15 voltios, vamos a ver que no pasa corriente. No hay un electrón que venga de acá hasta acá. Porque a medida que aumentamos la fuente, aumenta la región de empobrecimiento, esta barrera se hace cada vez más alta, entonces tengo más energía, pero también tengo una barrera más alta. Y eso se va compensando y me impide que haya un flujo de corriente permanente por acá. Cuando se generan los pares, o sea, estos electrones que vienen y llenan acá, sí llenan algunos, pero el problema es que cuando llenan todos los huecos que hay, si no se establece lo que necesitamos es un conducto. Porque todos esos huecos que hay que decíamos, teníamos portadores libres, son ínfimos. Si lo viéramos en niveles de corriente, sería todo un ejercicio, pero bueno, se acaban ahí nomás. Es algo muy transitorio inicial de cuando lo enchufo, que sí, acá tenía algunos electroncitos que pasan para acá y unos huecos que vienen para acá, pero eso es un transitorio inicial y después queda en un estado estable en donde esta barrera no me deja pasar nada. Entonces, ID es la que definimos como corriente del diodo. La definimos para ese lado para poder saber cuál es la polaridad. IS es esa corriente remanente que yo le digo que sí hay un pequeño flujo, aunque no sea un canal de conducción, por una cuestión térmica, cada tanto se hace un par hueco-electrón acá y logra que un electrón conceptualmente pase. Y se hace un par hueco-electrón acá y logra que un electrón haga todo el recorrido. Esto es un modelo, ¿no? Pero nos sirve para entender esto. Esos pares electrón-hueco que se generan por una cuestión térmica permiten cierto pasaje de algún portador del negativo de la fuente al positivo de la fuente, de un electrón, digamos, que sería una corriente en este sentido, pero muy chiquitita y muy limitada.
que es por esos apareamientos estadísticos que se generan por la energía térmica. Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente no es 0, 0, 0, sino que es un valor muy chiquitito. Es esta corriente que se llama IS, que es corriente de saturación, que fíjense, el orden de magnitud que tiene es muy, muy ínfima. De los 10 picoamperes, recuerden que pico es 10 a la menos 12, a 10 microamperes, que es 10 a la menos 6. Esto lo podemos llegar a medir con un tester. Con un tester bueno. Esto es imposible. Estos son algunos electrones que van pasando cada tanto. Pero si a lo largo del tiempo lo sumamos, es medible con instrumentos de laboratorio y es lo que sucede realmente en la olea. Pero esto y cero es lo mismo. Esto lo podríamos llegar a medir y nos puede llegar a molestar. Este parámetro, a su vez, depende de la temperatura. Hay una regla que cada 10 grados que aumenta la temperatura de esta olea, este parámetro se duplica, porque esos pares electrón hueco que se generan cada tanto, se generan a una tasa más rápido porque tienen más energía. Entonces, esto depende bastante de la temperatura, pero en sí pensémoslo como un valor muy, muy chiquitito de corriente remanente que se logra establecer en sentido inverso. Vamos a intentar mantener lo que son los horarios de la clase presencial. 1 hora y media voy a dar, a las 7 corto 10 minutos y después a las 7:15 retomamos. Ahí le estoy respondiendo a Martina que pregunta por el recreo. Tenemos 20 minutos más, quiero que avancemos un poquito antes de llegar al recreo. Bien, tenemos entonces polarización inversa. ¿Qué va a pasar? Y va a pasar un poquitito de corriente. ¿Depende de la tensión? No, depende de estos pares que se generan por temperatura. Entonces, si yo pongo 10 voltios, van a pasar un número, 50 picoamperes. Pongo 20 voltios y van a pasar el doble. No, va a pasar lo mismo. Va a pasar 50 picoamperes porque son los pocos que se generan solos. Yo pongo 100 voltios. ¿Va a pasar más? No, van a pasar 50 picoamperes, que son los que pasaban al principio. ¿Se entiende? O sea, esta corriente es independiente de cuán inverso lo polarizo. Porque en realidad no depende de esta tensión, sino que depende de pequeñas carritas que se liberan solas y logran atravesar esta región de empobrecimiento que está ensanchada. Ese es el concepto de polarización inversa. Vamos al tercer caso. Son 3 nomás, si estamos terminando. Que es obviamente la tercera posibilidad, que va a ser polarización directa. Pongo tensión positiva en el terminal que habíamos definido como terminal positivo. Bien, ¿qué pasa en este caso? Teníamos una región de empobrecimiento inicial, estática, o como se había estabilizado el material cuando lo fabriqué. Y ahora pongo acá un montón de electrones de este lado y acá algo que quiere succionar o atraer electrones. Estos electrones vienen, meten presión en esto que ya tenía algunos cuantos electrones libres. Ahí, al final de la clase te voy a responder, Franco, el tema de la clase de hoy. Y sí, va a suceder, pero lo vemos más adelante. Está buena la pregunta y es algo que está bueno que se pregunten. Sí, no aguanta cualquier tensión. Ya vamos a ver que hay una tensión que lo rompe. Pero lo vamos a ver más adelante. Sigamos ahora con esta línea de lógica. Cuando excito de esta manera, pensemos, a mí me gusta pensarlo más, lo podrían pensar como cargas positivas, a mí me gusta pensarlo como electrones, me es más fácil visualizarlos. Entonces pensemos que todos estos electrones que están acá y que quieren ir al positivo, vienen, se meten en el material, acá hay algunos libres, y empiezan a llenarse cada vez más. O sea, esto se empieza a llenar de electrones sueltos que entre sí se repelen. Entonces empiezan a meterle presión a esta región de empobrecimiento. Del otro lado pasa lo mismo con los huecos. Vienen un montón de huecos acá, que en realidad se drenan los pocos electrones que había, o los pocos que se sueltan por esto térmico, el electrón se lo toma a la fuente, y queda solamente el hueco. Entonces esto se empieza a llenar de huecos, que también empiezan a meter presión a la pared de este lado. Rápidamente esas dos presiones logran hacer que los electrones puedan saltar
y se vengan al positivo, y que los huecos puedan saltar y se vengan al negativo. Pero con un poquitito de energía, vamos a ver que inicialmente cuando aplicamos poquita tensión y todavía no circula nada. Pero cuando llegamos a un valor ahí crítico en que se rompe esta pared, porque a poquito esta región de empobrecimiento se va a ir angostando, se va haciendo más chiquitita, más chiquitita. Llega un momento que se pincha, por decirlo. Recordemos que estoy hablando en sentido figurado, todos estos son modelos. Pero lo que sucede es que realmente se establece un canal de conducción y ya ahí no hay nadie que detenga a los electrones de pasar por ahí, ir hasta el otro lado, o si lo quieren pensar como huecos, a los huecos a pasar por ahí y venir hasta acá. ¿De acuerdo? Una vez que se pinchó, esto se vuelve muy conductor. Entonces ya ahí puede pasar un montón de corriente. Esto es 5 por ponerlo, podría ser 1, podría ser 0,1. O sea, para abajo en realidad no hay límite, empieza a conducir desde 0 y hasta dónde. Y esto es una cuestión constructiva. Ya vamos a ver que hay diodos muy grandes para aguantar corrientes muy altas. Esto es un límite técnico de funcionamiento de lo que podemos usar nosotros, que es gigante. Ustedes en sus carreras respectivas sería raro que trabajen por encima de los 10 amperes, pero bueno, si alguno se dedica trabaja para EPEC, EPEC tiene diodos que necesitan 200 amperes que circulen, que se lo aguanten. Pero ven que acá empezamos a entender a qué hacía referencia el término semiconductor. El mismo material, con un tipo de excitación, no deja pasar prácticamente nada. Con el otro tipo de excitación, deja pasar sin interrumpirla, prácticamente. Ahí está el semiconductor. Para un lado conduce, para el otro lado impide el paso de la corriente. Entonces ahí estamos llegando al concepto de semiconductor y el funcionamiento del diodo. Sí, acá, o sea, la corriente, esta es la que había definido, esta siempre es la de nomenclatura, es por definición. Así va a ser la corriente que nosotros llamamos positiva. Ahora vemos que poniendo esta fuente así, se establece una corriente muy importante de estos órdenes, en el sentido que nosotros dijimos que era la corriente del diodo, que es la corriente de portadores mayoritarios. Todo esto que les comenté recién, que se arma acá, que se perfora, y él está aprovechando todos los portadores mayoritarios que había en los dos conductores y logra establecer ese canal de conducción. Sigue estando, esto es una cuestión medio conceptual, siguen estando esos pequeños portadores que se generan espontáneamente y que se van a estar moviendo y que se modelan como una corriente en el otro sentido. Esto es una cuestión de modelado conceptual, pero que en la práctica esto es tanto más chico que esto, que es despreciable. Entonces nosotros lo que nos va a interesar es la corriente de portadores mayoritarios. Agregamos acá, por una cuestión de tener el modelo completo, y es como está en la bibliografía, sigue estando esa corriente de saturación en sentido inverso. No le busquen mucho la explicación o la lógica, porque la verdad es que es despreciable, es para completar el modelo únicamente. Entonces acá la dibujamos, pero no la vamos a utilizar más para los cálculos y para el entendimiento del diodo, vamos a usar la corriente de portadores mayoritarios. Bien, es tan importante acá, porque era la única. Acá tendría que estar siempre en azul esta, para mantener un poco de lógica de nomenclatura, pero bueno. Acá es importante la desaturación, que es esa inversa, porque es la única que hay. Entonces sí nos importa y nos define el comportamiento del dispositivo. Acá, esta hay que sumársela a una muchísimo más grande, y muchísimo más grande, más de 1000 veces más grande. Entonces ya esto pierde completamente significado, y si bien sigue estando conceptualmente, no la vamos a tener en cuenta para los cálculos. Es una cuestión de modelo nomás.
Entonces ahora tenemos eso, las dos caras de este semiconductor, las dos posibilidades, los dos estados que tiene de conducción. Aislante o muy poco conductor, conductor o altamente conductor. Entonces ahí es la explicación de por qué a esto le llamamos semiconductor. Y esto es un componente fuertemente no lineal que, como les digo, da entrada a lo que es la electrónica. Hasta lo que veníamos viendo hasta recién, hasta en la clase pasada, de la electricidad. Esto es electrónica. Y acá vamos a escalar estos dispositivos de una juntura. Lo vamos a seguir viendo en la clase que viene. Dentro de 2 semanas empezamos con transistores. El transistor es la piedra filosofal de la electrónica. Así que ahí vamos a empezar a ver realmente de qué estamos hablando. Esto sería el hermano menor, la cosa más sencilla que podemos hacer con semiconductores, que es unir uno de cada tipo. Sí, en el caso 2, esta corriente se establece y se fija, ya vamos a ver en los gráficos, y es bastante independiente de la tensión esta de la fuente. Esta fuente puede ser 1 voltio, 10 voltios, 100 voltios, y esta corriente es fija, porque depende de eso de los pares electrón-hueco que se generan térmicamente. Acá no, más tensión, hay más corriente, más tensión, hay más corriente, pero ya vamos a ver que es casi es muy buen conductor, o sea, no hace falta mucha tensión para lograr estas cantidades de corriente. Igual lo vamos a ver ahora que veamos un poco los gráficos. Bien, llegamos entonces a las bases, digamos, de la electrónica física o de la física electrónica que explican el funcionamiento de este componente, que es un componente de 2 terminales, cuyo símbolo es este, ya lo habrán visto. Ánodo, cátodo. La flechita de una manera muestra para qué lado deja pasar la corriente, la barrera nos muestra de qué lado no deja pasar la corriente. Si yo pongo tensión acá para lograr una corriente en este sentido, no, me encuentro con una pared y el diodo no me deja pasarla. En este sentido, que es el sentido establecido de corriente de diodo, por definición, y de diodo, ahí sí encontramos un camino que logra atravesar. Esa es la simbología del diodo. El diodo no es otra cosa que una juntura PN. Recuerden que llamamos ánodo al terminal positivo, cátodo al terminal negativo. Acá les puse algunas imágenes de diodos, como los vemos físicamente o comercialmente. Esto es como el diodo más universal. Siempre está marcado uno de los lados del diodo, porque en las resistencias, en los capacitores, que no sean electrolíticos, en las bobinas, en general son componentes simétricos. Cualquier de los terminales nos da lo mismo, y si lo desenchufamos y lo damos vuelta y lo enchufamos, haciendo la salvedad, ojo que los capacitores, no sé si lo han visto, supongo que sí, en física 2, los capacitores electrolíticos sí requieren una polaridad de conexión, pero si hablamos de resistencias, que sería el componente más sencillo, es un componente simétrico. Los dos terminales son indistinguibles electrónicamente. El diodo no, tenemos un ánodo y tenemos un cátodo, así que los encapsulados en general nos van a tener que decir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Los más sencillos nos lo marcan. Esto está marcado, esto está marcado, esto está marcado, este está marcado. Estos también, estos en realidad son de por sí asimétrico el encapsulado, así que nos van a decir cuál es cuál. En estos, ahí está la linita, se la ve muy chiquitita, pero se la ve. El encapsulado es asimétrico, así que no lo pueden definir. El encapsulado, creo que tiene una marquita, habría que verlo más de cerca. En este también es asimétrico, así que no lo pueden definir. El problema son los que son simétricos. Si esto fuera todo negro, nosotros no sabríamos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Entonces nos lo tienen que marcar de alguna manera. ¿Qué es lo que se marca? Siempre se marca el cátodo. Esa linita de ahí es el cátodo de este componente, este es el cátodo de este componente, ese negro es el cátodo de este diodo, esa linita es el cátodo de este diodo. Siempre marcamos el cátodo en los diodos. Es una convención. ¿Podría venir un fabricante y marcarlo distinto? Sí, y hay fabricantes que hacen cosas así.
A veces sí. En el caso de los diodos es muy raro. Es muy universal esto y está hace muchos años ya implementado, así que todos lo hacen así. Viene en un montón de encapsulados distintos, de acuerdo a la aplicación. Esto ya es montaje superficial. Si ustedes trabajan con placas Arduino, por decirles algo así un poco más nuevo, van a encontrar este tipo de diodos. Esto también, esto tiene 3 patas. ¿Qué pasa? Y usan solamente 2, la otra queda. Algunos pueden ser para diodos dobles, pero en general te dicen, este es el ánodo, este es el cátodo, y eso no hay que conectarlo. Estos son para potencia, esos que yo les decía, llega hasta 200 amperes, y este no le va a pasar 200 amperes porque va a explotar. Vienen así, eso tiene rosca, esto es para meterlo en un rack de potencia, esto es para meterlo en un conductor muy grande. Este encapsulado también es bastante universal, conocido huevo frito, también es para potencia, viene con unos agujeritos para que ustedes puedan ponerle un disipador, porque cuando empecemos a hacer circular corriente del orden de los amperes, este diodito se va a calentar, va a disipar energía térmica. Entonces, estos chiquititos son para poca corriente, esto es para más corriente. Estos rojitos en general son un tipo bastante universal, son de más velocidad, son de señal más que... Todo lo que estamos viendo, me faltó aclararles, son diodos rectificadores hasta ahora. Rectificadores por esa propiedad que van a tener de posibilitarnos pasar de corriente alterna a corriente continua. Ese paso se llama rectificación. Entonces, todos estos son diodos rectificadores. Esto en particular son más de señal. Esta tecnología después creció, buscó todas las alternativas que tenía, y esta misma tecnología se usa no solo para rectificar, sino para medir un montón de parámetros físicos, o sea, para el sensado, para, de alguna manera, un diodo un poquito modificado se transforma en una celda fotovoltaica. O sea, la juntura PL en realidad es una cosa bastante universal que tiene un montón de funciones y se le da, pues existe hace 80 años y le han buscado todas las aplicaciones posibles. Muchísimas aplicaciones tiene en el área de sensores. Nosotros la que estamos viendo es la original, que es la de rectificación. Entonces estamos viendo todas las propiedades de un diodo rectificador, que estos son ejemplos que van a encontrar bastante. Esto así es más un diodo de señal. Después quizá podamos ver por qué a veces voy a necesitarlo como no para rectificar, sino para hacer otras cosas que nos hacen falta, en donde aprovechamos las características no lineales de este componente. Bien.